Estamos de regreso en este diálogo o triálogo, utilizando el término de el economista Andrés Zaguajer. Andy Zaguajer. Con este triálogo, necesariamente, ya usted perfiló lo que en esencia ustedes buscan. Ahora, cuentan con las figuras suficientes como para provocar que los votantes vayan en pos de su candidatura, o sea, la candidatura suya y de los demás que aspirarán, pero que al parecer ya usted le está comiendo los caramelos a los posibles, a los potenciales. Porque está empezando temprano, ¿no? Sí, empezó temprano y ha calado, porque María Teresa ha tenido un proceder y yo la he seguido desde hace muchos años. Lo que pasa es que no puede decir el tiempo, ¿verdad? No, y además que ella estaba en un frente muy diferente al que yo estaba. Yo estaba en el frente cultural y en el barrial, en la zona norte, sí. Y no coincidíamos más que a través de Chalú, de Rafael Chalú. Entonces, a la luz de las perspectivas que usted ve a su candidatura, con miras a ganarse la simpatía de los otros miembros que ya a usted le han dado un camino largo y como que se le han quedado atrás, partiendo de lo que yo veo. Ya. Bueno, estamos trabajando, la verdad, estamos caminando y conversando con muchas personas y la verdad que sentimos que en esta iniciativa muchas personas que no habían querido comprometerse con ninguna propuesta han decidido comprometerse y han querido no solo expresar el respaldo para un voto cuando llegue el momento de las elecciones, sino que han pedido tarea. Es decir, gente que han asumido, que ha pedido: yo quiero ser del proyecto, yo quiero trabajar, yo quiero que me asignen trabajo, tarea. Hay mucha gente que está animada y que tiene mucha esperanza en que realmente podamos construir esa propuesta unitaria. Mucha gente, digamos, de esa ciudadanía activa que no está necesariamente en una de las organizaciones, pero que efectivamente, como alguna vez dijo Manuel en un texto que publicó, que se llama La izquierda no es minoría, solo que está dispersa. Sí, es mucha gente que tiene el sentimiento y que siente la necesidad de que en este país podamos completar la transición democrática que inició y que se frizó con la apertura democrática que logramos en el 78, por ejemplo. Las libertades públicas que perviven hasta el día de hoy, pero la democracia es mucho más que eso. Entonces, es mucha gente que dudaba, ¿no? Militando en ese pensamiento, pero observando el nivel de dispersión de las expresiones organizadas de la izquierda y del progresismo, eso no le motivaba. Pero este esfuerzo que está en curso está animando a muchas personas y ciertamente nosotros, en el marco de lo que permite el marco normativo, valga la redundancia, porque no estamos en campaña electoral todavía, oficialmente. Entonces, pero dentro de lo que permite el marco normativo, estamos haciendo muchas actividades, estamos realizando encuentros, conversatorios con sectores sociales, con comunidades, barrios, sectores, en fin. Cada vez tenemos más encuentros y más personas que deciden integrarse. Yo tengo optimismo en que
en la apuesta a esta construcción. ¿Cómo van con el tema del financiamiento de esas actividades políticas? Porque sabemos que los partidos grandes son los que reciben los mayores recursos del Estado para hacer política y hacer muchas veces politiquería en vez de política. Exacto. ¿Cuál es la diferencia con la que ustedes están manejando este tema del financiamiento? ¿Y cómo van a enfrentar esa avalancha comercial? Esa desigualdad de recursos. Que el sistema político nuestro es muy inequitativo, pero también es cierto que los partidos, las opciones tradicionales necesitan más recursos porque es sobre la base de la mentira, del mercantilismo y del engaño y de la manipulación, y para hacer eso se necesitan muchos recursos. Nosotros no queremos, no apelamos a ese recurso, por lo tanto necesitamos menos, porque nuestra conversación es en función de lo que hemos sido. No tenemos que mentirle a la gente. Nosotros le estamos diciendo a esa ciudadanía que reclama algo diferente que queremos construir, y queremos construir juntos y juntas con todos los dominicanos y las dominicanas que creen que merecemos una República Dominicana como la que pensaron los fundadores de la nación. Y esa República Dominicana que construya una democracia de verdad, no una caricatura como la que tenemos, necesita del concurso de todos los hombres y mujeres que creemos en eso. Y tenemos que hacerlo juntos y juntas. Y cuando trabajamos así, se necesitan menos recursos, menos dinero. Por lo tanto, es difícil. Nosotros no tenemos fortuna, no creemos tampoco que deba hacerse una inversión tan enorme como la que se hace para cualquier candidatura, hasta a regidor o regidora. Millones de pesos. Millones que de entrada anuncian un compromiso con prácticas inadecuadas. Dolosas. Porque, por favor, el salario que reciben no garantiza todo ese dinero. Entonces, algo estarán pensando hacer. Nosotros queremos construir una participación con la gente, con una racionalidad de los recursos, apelando a la creatividad, apelando a la conversación face to face, como dicen, con la gente, y nos parece que eso hará posible una intervención sin la necesidad de tantos recursos como los que utilizan las opciones tradicionales, porque tienen que comprar, tienen que pagar caro para instalar la mentira. Asumiendo, llega el 16 o no, porque ahora es el tercer domingo de mayo, que son las elecciones. Asumiendo que la izquierda, los sectores democráticos que le siguen a ustedes, den el palo de la gata, porque vamos a hablar claro, con la situación, yo creo, pero asumiendo de que se llegase a ganar las elecciones del 24, ¿cuáles serían las 7 medidas que usted aplicaría en su proyecto de gobierno? Las 7 más importantes decisiones. Mira, aquí hay un tema medular que tiene que ver con la inseguridad en que la gente vive, el miedo, el temor, eso que le llaman la inseguridad ciudadana. Aquí se maneja ese tema centrado en la policía. Y ese es un tema que tiene factores causales diversos, múltiples. Por lo tanto, para darle solución a ese problema, se necesitan acciones, medidas que ataquen las causas,
todas simultáneamente. Y evidentemente que dentro de los factores causales que tenemos están el tema de la desigualdad, que le da en la cara a la gente, el tema de la corrupción y la impunidad, que hace pensar que se puede hacer lo que sea y no va a pasar nada, porque no hay consecuencia. El tema de la garantía del ejercicio de los derechos, el acceso a los derechos de las personas, una justicia social va a impactar en la reducción de los niveles de inseguridad que vivimos. Ese es un tema. La educación es una cuestión central. Una sociedad define su destino, su horizonte, a partir de la definición de su sistema educativo. Aquí generalmente hablamos de los insumos y no hablamos de lo esencial. En realidad, cuando se define un sistema educativo, cuando se habla de un sistema educativo, se está hablando de qué tipo de ser humano es el que se quiere formar. Esa es la primera pregunta que una sociedad que va a estructurar su sistema educativo se tiene que hacer. ¿Qué tipo de ser humano es el que queremos formar? Y cuando tienes esa pregunta, tienes respuesta a esa pregunta, entonces se formula ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y luego, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué tipo de sociedad? ¿Para que esta sociedad se mantenga igual o para que esta sociedad se transforme para mejor? Entonces, el sistema educativo nuestro necesita transformaciones sustanciales que cambien el horizonte, que centren su atención en responder esas preguntas. Porque muchos de los problemas que afectan a la República Dominicana, su solución pasa por la educación. Si usted mira que la gente, el caos, por ejemplo, en el transporte, hay un componente educativo fundamental ahí. Hay normas que indican cuáles son las reglas que se deben observar en el tránsito, pero no se observan y no pasa nada. Es un componente, ahí la educación juega un papel. El tema de la violencia, hay un componente educativo, aunque entran otros elementos, pero la educación juega ahí. El tema de los feminicidios, por ejemplo, es un tema esencialmente de educación. ¿Cómo nos forman para ser hombre? ¿Cómo nos enseñan a ser hombre y a ser mujer? Hay que transformar esa mirada patriarcal que nos han enseñado, milenaria. Tenemos que transformar esa cultura para asumirnos seres humanos iguales, con iguales derechos. Entonces, eso es un tema que también atraviesa la educación. El tema medioambiente. El tema medioambiental es un tema esencialmente que pasa por una conciencia ambiental, una conciencia ecológica, que es la base de esto es la educación. Si usted observa, por ejemplo, el tema de la corrupción y la impunidad, ahí hay un componente también que entra el tema educativo. Entonces, esas son de las grandes decisiones que hay que tomar aquí, las grandes transformaciones que hay que hacer. Entonces, la justicia social, la democratización de la riqueza que se genera socialmente, que está concentrada en un puñito de gente. A la luz de lo que ha pasado en los últimos 40 años aproximadamente, donde ya los grupos de izquierda no tienen ese brazo masivo de los grupos sindicales, los grupos contestatarios en los barrios, ¿cómo ustedes podrían orquestar un movimiento que le permita el acceso a conquistar ese voto que está en los barrios, está en los pueblos, en los campos, y que hoy por hoy no se ve ese engranaje? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando en el 1973 se dieron los primeros pasos para la conformación de una estructura que abarcara sectores de izquierda, de derecha y centro, etcétera, etcétera,
con la salida del profesor Juan Bosch del PRD de ese entonces, hubo un aislamiento, una descomposición de esa estructura unitaria. Y se formó la del Acuerdo de Santiago, que puso en vilo, no dormía el entonces presidente Balaguer, al ver cómo esa demanda popular exigía el rescate de las libertades públicas en República Dominicana. Entonces, los sindicatos, los clubes, los frentes de masa, los estudiantes, eran toda una masa, pero ahora no se ve. ¿Cómo nosotros podríamos visualizar ese paso importante hacia la masividad? Sí, la lucha social, la lucha de masa, sin duda juega un papel fundamental en la movilización y la creación y expansión de la conciencia social que haga visible la necesidad de cambios importantes en el plano político, sin dudas. Las políticas neoliberales que se han impuesto obviamente han afectado mucho esas estructuras tradicionales que conocemos. Los sindicatos fueron fuertemente atacados con la ofensiva neoliberal. La libertad sindical en la República Dominicana es una declaración formal, pero realmente no existe. Por lo tanto, hoy día hay que apelar a nuevas formas organizativas, nuevas maneras de acompañar a los sectores populares, a los barrios, las poblaciones que tienen necesidades para generar esa movilización y generar esa conciencia política en torno a la necesidad de producir cambios, de entender que el voto es una cuota de poder que cada ciudadano y cada ciudadana tiene y que debe saber usarlo. Yo creo que han habido movimientos sociales victoriosos en la República Dominicana y hay que entender que estamos frente a una realidad distinta a aquella de la época de los 70 y tenemos que entender entonces que hay que apelar a la creatividad para organizar a la gente, para generar esos procesos de lucha cívica, pacífica, que permitan que la gente se sienta convocada, porque probablemente en la década de los 70 alguien que se enfrentara con un policía o con una patrulla podía parecer un acto de heroísmo, pero hoy la gente reivindica y asume y se deja convocar por las movilizaciones que tienen un carácter cívico y pacífico y ordenado. Lo vemos en los movimientos exitosos que han habido en las últimas décadas en la República Dominicana. La lucha en defensa de los haitises fue un movimiento totalmente cívico y fue un movimiento de masa. La lucha por el 4% fue una movilización cívica, ordenada, muy pedagógica, y la sociedad se sintió convocada a participar, y cuando la sociedad participó, cuando la sociedad asumió esa demanda, entonces le hizo sentir a la clase política tradicional que no atenderla tendría un costo político, y entonces fue atendida. Lo mismo pasó con el movimiento Marcha Verde, un movimiento totalmente cívico, pero muy masivo. Entonces, yo pienso que en la realidad que estamos ahora tenemos que apelar a combinar esas expresiones organizadas de los sectores populares, como el Bloque Popular Jesús Adón, que agrupa un conjunto de organizaciones conectando con las organizaciones del barrio, con las organizaciones del campo,
con las organizaciones que luchan en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Entiendes? Yo creo que tenemos que apelar a la creatividad y a entender la realidad en la que estamos viviendo hoy día. Profesora, usted sabe que el dios Cronos Sí. es un asesino. Sí, Y más en estos programas de televisión. Es un dictador. Un dictador. Yo creo que a usted habrá que abrirle un espacio para luego, porque por ahí anda uno de los productores que debe estar cruzando los dedos porque ya el tiempo se nos ha agotado. Así y queremos que por la misma vía de Dania Milagros invitarla para una nueva, porque está muy interesante el planteamiento que usted hace y que ayudaría a poder proyectar lo que ustedes quieren. Entonces, vamos a pedirle la excusa, pero es que el tiempo no puede más y nos quedan varias sesiones que desarrollar. Muchas gracias por su presencia aquí con nosotros y esperamos que Dania le haga de nuevo la invitación para que esté aquí con nosotros. Cómo no, muchísimas gracias. Un placer inmenso. Gracias.